Amén, amén. Buenos días. Sí, ahí está. First, I want to begin by saying congratulations on this being election day. Quiero comenzar felicitándolos porque hoy es el día de las elecciones. I am not allowed to vote in Costa Rica, but I am allowed to pray for Costa Rica. Yo no tengo permitido votar en Costa Rica, pero sí tengo permitido orar por Costa Rica. And for your president or presidenta, as the case may be. Y tengo el permiso de orar por su presidente o presidenta, independientemente de cuál sea el caso. There's coming a day when the world will be ruled by one king. Va a llegar el día en que el mundo sea gobernado por un rey. But until that day, this is about as good as we can get. Pero hasta que no llegue ese día, esto es lo mejor que podemos tener. Costa Rica is a model to the world of a stable democracy. Costa Rica es un rol ejemplo, un modelo para el resto del mundo en lo que es democracia. So if you are proud of your country, make sure you go vote today. Entonces, si usted se siente orgulloso de su país, asegúrese de ir a votar hoy. Amen. In the late 7th to early 6th century before Christ, the kingdom of Judah was in a tense geopolitical landscape. Para finales del siglo VII y inicios del siglo VI antes de Cristo, el reino de Judá estaba pasando por un panorama geopolítico un poco tenso. The nation of Babylon rose up to dominate the region. Babilonia estaba creciendo y dominando la región. They defeated the Assyrians and they defeated the Egyptians. Ya ellos habían vencido a los asirios y también a Egipto. Tiny little Judah was left in the middle as kind of a buffer between all those countries. Y esa pequeña Judá había quedado en medio dentro de todo este problema de los países. Judah was trapped between Egyptian influence and Assyrian dominance. Judá estaba atrapada entre la influencia de los egipcios y la opresión de los de Babilonia. Religion in Judah was horrible. La religión en ese momento Judá era horrible. There was widespread idolatry. Había idolatría por todas partes. They had rejected the covenant of God. Ellos habían rechazado el pacto de Yahvé. They were relying on empty rituals. Ellos estaban poniendo su confianza en rituales vacíos. They were immoral. Estaban siendo inmorales. And even though God sent prophet after prophet, they refused to repent. Y aunque Jesús había enviado profeta tras profeta, ellos estaban negados a arrepentirse. Jeremiah was one of those prophets. Jeremías fue uno de esos profetas. And he told them that their unfaithfulness was the cause of the coming judgment. Y él les dijo a ellos que su infidelidad era la causa del juicio que iba a llegar. Judah was treating God like a husband that they just discarded and walked away from. Judá estaba tratando a Dios como un esposo que ellos simplemente habían desechado, que habían dejado a un lado. Listen to this warning from Jeremiah 6, verse 16. Vamos a ver lo que dice esta advertencia de Jeremías 6:16. This is what the Lord says. Stand at the crossroads and look. Ask for the ancient path. Ask where the good way is and walk in it, and you'll find rest for your souls. But you said, we will not walk in it. Así dice el Señor, deténganse en los caminos y miden. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino, y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Like people today, those living in ancient Judah believed that the old ways of living were obsolete. Como la gente hoy en día, esas personas de Judá creían que las maneras antiguas de llevar la vida estaban obsoletas. They prided themselves in their cultural evolution and their moral development. Ellos se sentían orgullosos de su evolución cultural y de su desarrollo moral. The law of Moses was a forgotten standard.
La ley de Moisés era un estándar que ya ellos habían olvidado. even though in that day the temple was still standing on the hill. Incluso aunque el templo en ese momento todavía estaba ahí. King Solomon had a warning about the people with this kind of attitude. El rey Salomón había advertido sobre las personas con ese tipo de actitud. Proverbs 14:12. Proverbios 14:12. There is a way that appears right, but in the end it leads to death. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Today I want to talk to you about where the good way is. Yo hoy quiero hablarles a ustedes de dónde es que está ese buen camino And how we can walk in that good way. y cómo podemos caminar ese buen camino. I want to get us onto the ancient path so that we can have rest for our souls. Yo quiero que hoy podamos encontrar esos senderos antiguos para que nosotros podamos encontrar ese descanso para nuestras almas. But you know, every long path has many different kinds of terrain. Pero todos los caminos o todos los largos caminos tienen diferentes tipos de terreno. The path is singular. It goes from beginning to end. El camino es solo uno y va desde inicio hasta el fin. But along the way, there are different parts. They're smooth and rocky. Pero a lo largo de ese camino hay partes que pueden ser sencillas o suaves o rocosas. There's ups and downs. Pueden haber camino hacia arriba, camino hacia abajo. Sometimes it's wide, sometimes it's narrow. A veces es un camino ancho, a veces es un camino angosto. There are easy sections to the path, Hay secciones que son fáciles en el camino and there are parts that are so difficult you question whether you should even be walking. y hay partes tan difíciles que usted incluso se pregunta si debería estar caminando ahí o no. There are times when the path becomes almost invisible and you feel lost. Hay momentos en los que ese camino se convierte invisible y usted se siente perdido. And other times where competing paths seek to pull you off onto a detour. Y hay otros momentos en los que en el camino encontramos caminos al lado que compiten con ese y nos invitan a desviarnos del camino que ya llevamos. Last year, my wife and I walked over 800 kilometers across Spain on the ancient Camino de Santiago pilgrimage. El año pasado mi esposa y yo caminamos más de 800 kilómetros a lo largo de España, en el Camino de Santiago de peregrinación. During those 40 days of walking, I learned something about the possibility of every path. Y durante esos 40 días de caminata yo aprendí algo sobre todas las posibilidades que cada camino tiene. Over the next hill, there might be a treacherous downward path. Después de la siguiente colina puede ser que nos encontremos con una pendiente descendiente traicionera y rocosa, Or across that next bridge, it might get easier. o puede ser que después del siguiente puente que pasemos se ponga más fácil, Or maybe we can find a decent restaurant in the next town. o tal vez podamos encontrar un restaurante decente en el siguiente pueblo. But one of the possibilities in walking, as in life, is sorrow or despair. Pero una de esas posibilidades en el camino y en la vida también es el dolor o incluso la desesperanza, la desesperación. It's a part of the path that none of us look forward to, but we all have to walk it someday. Es ese tramo del camino que ninguno de nosotros quiere llegar, pero que todos tendremos que pasar por ahí algún día. It usually arrives when you encounter a difficult stretch of life and you have no idea how long it'll last or if it will ever get any better. Y es ese momento en la vida en el que nos enfrentamos con situaciones difíciles, en el que no sabemos si en algún momento ese tramo va a pasar o si se va a poner más fácil o si se va a hacer más fácil. I'll never forget our first day when we were walking over the Pyrenees Mountains from France into Spain. Yo nunca voy a olvidar ese primer día en el que estábamos caminando de Francia a España sobre los montes Pirineos. It was difficult, but our spirits were high. Fue muy difícil, pero nuestro espíritu y nuestro cuerpo estaba muy animado. The weather was amazing and the views were incredible. El clima estaba perfecto y el paisaje que teníamos era increíble. But even though we had studied the maps and read stories from other pilgrims,
there was a particular part of the path that began to attack our souls. Pero a pesar de que ya habíamos leído libros, historias de otros peregrinos, habíamos visto mapas, había una parte en específico de ese camino que comenzó a atacar nuestro sentir, nuestra alma. At one point, after about 8 hours of hiking, we expected to be going down, but we were still going up. En un punto, después de caminar más o menos como por 8 horas, ya deberíamos o suponíamos que íbamos a estar caminando cuesta abajo, pero seguíamos caminando cuesta arriba. The path got steeper than before, and it was very rocky. El camino se ponía cada vez más elevado, más empinado y muy rocoso. And every time we would see the top of the hill, we'd get up there and realize it wasn't the top. The top was still farther away. Y cada vez que veíamos que íbamos a llegar al tope o a lo más alto de la colina y llegábamos ahí, nos dábamos cuenta que no habíamos llegado a la parte más alta, que estaba incluso más lejos todavía, la parte alta de la montaña. After 4 or 5 of those false summits, Después de como 4 o 5 veces que vimos esas cumbres falsas, even the most optimistic person in our group, which was me, incluso la persona más optimística del grupo, que era yo, we all started to wonder if this was where we were going to die. todos nos comenzamos a preguntar si ese era el lugar donde todos íbamos a morir. You see, our expectations didn't match our reality. Y aquí es donde vemos que nuestras expectativas no estaban siendo la misma realidad que estábamos experimentando. That causes sorrow. Y eso nos causa dolor. And when sorrow loses all hope, there's despair. Y cuando en el dolor perdemos toda la esperanza, viene la desesperación. It's kind of like a young guy in high school who likes a girl in his class. Es como cuando un chico de colegio le gusta a una de las niñas de la clase. He might flirt with her a little bit, Puede que él coquetee con ella un poco. maybe buy her a little chocolate for Valentine's Day. Puede que le compre un chocolate para el día de San Valentín. He might even get the idea that she likes him too because she keeps looking at him. Puede que él se haga la idea de que a ella también le gusta a él porque ella lo mira a él. But when the day comes and he musters up the courage to ask her out on a date, and she says, let's just be friends. Pero entonces llega el día en el que él agarra el coraje y le dice a ella que si quiere tener una cita con él, y ella solamente le contesta, mejor seamos solo amigos. Then he knows sorrow, Ahí es donde él conoce el dolor. maybe even despair. Incluso tal vez la desesperación. We've all been there. Todos hemos estado ahí. When the expectation of our life does not match our reality, we have sorrow. Cuando las expectativas que tenemos de nuestra vida no van de acuerdo a nuestra realidad, ahí experimentamos el dolor. But don't worry. Pero no se preocupen. There is a truth in the Word of God that can help us when we walk the path of sorrow. Hay una verdad en la palabra de Dios a la que podemos aferrarnos cuando caminemos por el camino del dolor. And we find it on the road to Emmaus in Luke chapter 24. Y eso lo encontramos en el camino hacia Emaús en Lucas 24. Starting in verse 13. Now that same day, 2 of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened, and as they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. Vamos a comenzar en Lucas 24:13. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Verse 17, he asked them, "What are you discussing together as you are walking along?" They stood still, faces downcast. One of them, named Cleopas, asked, "Are you the only one visiting Jerusalem and does not know the things that have happened there in these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him.
But we had hoped he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. Continuamos en Lucas 24:17. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. In verse 22, in addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. But some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see Jesus. Verso 22. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Now understand that the day that this happened was Sunday, the day of the resurrection. Ahora tenemos que entender que el día en el que esto estaba sucediendo era el domingo de resurrección. These two followers of Jesus were dejected. Estos 2 seguidores de Jesús estaban abatidos en ese momento. They were full of sorrow and despair. Estaban llenos de dolor y de desesperación. Think about all that they had been through in the last couple of days. Pensemos en todo lo que ellos habían pasado en los días atrás. Their rabbi, Jesus, had been taken by the chief priests, tried for blasphemy, convicted, and turned over the Romans to be executed. El rabí de ellos, Jesús, había sido llevado por los jefes de los sacerdotes, enjuiciado por blasfemia, juzgado por blasfemia y había sido condenado y se lo habían entregado a las autoridades romanas. So the Romans decided to crucify him to please the crowd. Los romanos decidieron crucificarlo para complacer a la corona. Jesus was put on a cross where he died. Jesús fue puesto en una cruz en la que él murió. His body was taken down by 2 of his followers and placed in a borrowed tomb. Su cuerpo fue llevado por 2 de sus seguidores y puesto en una tumba prestada. All of these followers had believed that Jesus was the Messiah. Todos esos seguidores habían creído que Jesús era el Mesías. But their idea of the Messiah was that he was going to deliver them from Rome's oppression. Pero la idea que ellos tenían del Mesías era un Mesías que los iba a liberar a ellos de Roma y de su opresión. And it didn't happen. Y eso no pasó. In fact, Rome killed him. De hecho, por el contrario, Roma mató a ese Mesías. Then early that morning, some women went to the tomb, and now they said his body is missing. Después, esa mañana en la que ellos estaban caminando, mujeres fueron a la tumba y llegan y dicen que ya el cuerpo no está. And then they had some crazy idea about angels saying Jesus was alive. Y entonces llegan y dicen cosas locas como que ángeles estaban diciendo que Jesús estaba vivo. So some men went to check it out. They said, yeah, his body wasn't there. Entonces enviaron hombres a que revisaran y dijeron, sí, es cierto, su cuerpo no está ahí. So these 2 disciples walking on the road that day were full of sorrow. Entonces estos 2 discípulos que estaban caminando ese día, ese camino, estaban llenos de dolor. Their expectation was that Jesus, the Messiah, would rescue them from Rome. Sus expectativas eran que ese Jesús, el Mesías, los iba a rescatar a ellos de Roma. And it didn't happen. Y eso no pasó. All their hope was lost. Toda su esperanza estaba perdida. And then on top of that, there's all these crazy stories. His body is missing. People are seeing angels. Y por encima de todo eso estaban esas historias locas de que su cuerpo ya no estaba, de que habían ángeles. Everybody in this room has been on the path of sorrow. Y
todos aquí en este lugar hemos estado en ese camino del dolor. Every one of us knows what it's like to expect one thing and then experience the exact opposite in life. Todos aquí hemos experimentado ese sentimiento de tener expectativas y recibir completamente lo opuesto por parte de la vida. Path of sorrow is a path that we all know well. El camino del dolor es un camino que todos conocemos muy bien. It's a path of loss. Es un camino de pérdida. You did your best, tried your hardest, yet your marriage ended in divorce. Usted hizo lo mejor que pudo y aún así su matrimonio terminó en divorcio. You raised your children to be good, to trust God. Now it seems like they're further from God than ever before. Usted crió a sus hijos, confió en Dios y ahora parece que ellos están más lejos de Dios que nunca. You tried to have children and it just hasn't happened. O tal vez usted intentó tener hijos y aún no ha pasado. You were a good worker, always on time, you did good work, but you didn't get the promotion. Usted fue un buen empleado, siempre llegó a tiempo, hizo un excelente trabajo y aún así no tuvo ese ascenso. In fact, your boss fired you for something that wasn't your fault. Más bien por el contrario, su jefe lo despide por algo que no es su culpa. Or you just wake up every day and things are just fine. O tal vez usted solo se levanta cada día y las cosas están bien. But deep in your soul, there is an ache, there is a pain. Pero muy en el fondo de su alma hay un dolor. But there's an emptiness because you know you should be happy, but you feel hollow. Hay un vacío porque usted sabe que usted debería estar feliz porque las cosas están bien, pero usted se siente vacío por dentro. Or isolated, O desolado. unimportant, O no se siente importante. unloved, O no se siente amado. insignificant. O se siente insignificante. There's so many things that can send us down that pathway of sorrow. Hay tantas cosas que nos pueden poner en ese camino del dolor. The loss of our health, La pérdida de nuestra salud, struggles with money. problemas de dinero. It's a universal path. We all know it. Es un camino universal y todos y cada uno de nosotros lo conocemos. But my friends, we need to hold on just a minute Pero mis amigos, quédense aquí conmigo un momento. because I want to remind you of something about those two disciples on the road. Porque yo quiero recordarles a ustedes algo sobre esos dos discípulos que iban caminando. There was a third man walking with them. Había un tercer hombre caminando con ellos. They didn't know who it was, but he was there. Ellos no sabían quién era, pero él estaba ahí con ellos. In their sorrow, they couldn't recognize him. En medio de su dolor, ellos no pudieron reconocerlo ahí. And because their ideas about the Messiah were wrong, they were blinded to the truth. Y porque sus ideas del Mesías estaban incorrectas, ellos fueron cegados de ver la verdad. But it doesn't change the fact that there was a third man there. Pero nada cambia el hecho de que había un tercer hombre ahí en ese camino. It doesn't change the fact that Jesus was there. Nada cambia el hecho de que Jesús estaba ahí con ellos. Let's go back to Luke 24, starting in verse 25. Vamos de vuelta a Lucas 24, iniciando en el verso 25. He said to them, "How foolish you are, how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not Messiah have to suffer these things and then enter his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in the scripture concerning himself. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras». The first thing Jesus did was to correct their bad thinking about what the Messiah would be like. Lo primero que Jesús hizo fue corregir ese pensamiento erróneo que ellos tenían de cómo se debería ver el Mesías. Oh, I wish I could have heard that Bible study. ¿Cómo deseo yo que yo hubiera podido escuchar ese estudio bíblico que les hizo? That sermon on the road to Emmaus had to be the most incredible sermon ever. Ese sermón en el camino hacia Emaús tiene que haber sido el sermón más increíble
que haya Ima- existido. Imagine what verses Jesus was quoting to them. Imagínense los versículos que Jesús les estaba citando a ellos dos. Probably quoting Deuteronomy 18:15, Tal vez Deuteronomio 18:15, Isaiah chapters 52 and 53, Isaías capítulos 52 y 53, Psalm 2 verse 7, Salmo 2, 7, Psalm 16, el Salmo 16, Psalm 110, el Salmo 110, Daniel chapter 7, Daniel capítulo 7, and on he would go. y probablemente él hubiera seguido y seguido citando más versículos, Because all of God's word had pointed to that moment and they missed it. porque él lo que estaba haciendo es enseñándoles a todo lo que Dios les había dicho y que ellos no habían visto. He taught them that their preconceived ideas about what God was going to do were completely wrong. Él les enseñó a ellos que esas ideas preconcebidas de lo que Dios iba a hacer estaban completamente mal. The funny thing is, God had been clear that he had a plan. Lo gracioso es que Dios había sido muy claro en que Él tenía un plan, They just didn't listen. simplemente que ellos no escucharon. Now, understand this. Just because you have certain feelings on the path of sorrow, it doesn't mean you are right in your thinking. Ahora yo quiero que entiendan esto. Solo porque usted tenga ciertos sentimientos a lo largo de ese camino del dolor, eso no quiere decir que su manera de pensar es la correcta. Your feelings are right. Sus sentimientos están bien. Your feelings are your feelings. Sus sentimientos pues son sus sentimientos. But your thinking might be wrong. Pero su manera de pensar tal vez no es la correcta. It's entirely possible that you do not understand God's plan. Es completamente posible que usted no entienda el plan de Dios. And you know what? In our daily lives, there should be no expectation that God wants to or needs to reveal his plan to us. Y en nuestra vida diaria en realidad no debería existir ninguna expectativa de que Dios quiere o de que Él necesita revelarnos el plan a nosotros. So Jesus took those two disciples back to the Word of God so they could recognize everything that had happened was part of God's plan. Entonces Jesús tomó a estos dos discípulos y los llevó de vuelta a la palabra de Dios para que ellos pudieran reconocer y entender que todo lo que había pasado era de hecho el plan de Dios. When we find ourselves on the path of sorrow, it's important that we go back to God's Word. Cuando nosotros nos encontremos en ese camino del dolor, es muy importante que nosotros volvamos a la palabra de Dios. The Bible may not tell us exactly what the plan is, but it will remind us that God has a plan. La Biblia tal vez no nos diga exactamente cuál es el plan, pero sí nos va a recordar que Dios tiene un plan. And it will remind us of God's promises. Y también nos va a recordar las promesas de Dios. Let's go back to Luke 24, starting in verse 28. Vamos de vuelta a Lucas 24 en el verso 28. As they were approaching the village to which they were going, Jesus continued on as if he was going further, but they urged him strongly, "Stay with us, for it's nearly evening, the day is almost over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Verse 32, they asked each other, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" They got up, returned at once to Jerusalem. There they found the 11 and those with them assembled together and saying, "It's true, the Lord has risen and has appeared to Simon Peter." Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Continuamos en el verso 32. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón.
Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Now watch carefully here because the order is very important. Ahora, pongamos atención aquí porque el orden es muy importante. Verse 31 says, "Then their eyes were opened." El verso 31 dice, entonces se les abrieron los ojos. It's in the passive voice. Esto está escrito en voz pasiva. That means somebody opened their eyes for them. Y eso lo que significa es que alguien más les abrió los ojos a ellos. Who was that somebody? ¿Quién era ese alguien? Well, clearly it was Jesus who allowed them to see him. Claramente fue Jesús que permitió que ellos lo vieran a él. He gave them the understanding. Él les dio a ellos el entendimiento. But notice, he only did it after they had spent time in scriptures and after they'd spent time with him. Pero vean cómo él hizo eso solamente después de que habían pasado por todo el estudio de las escrituras y después de que habían pasado mucho tiempo con él. This is how it works. Es así la manera en la que funciona. We find ourselves on the path of sorrow. Nosotros vamos ahí en el camino del dolor, We go to the scriptures for wisdom and comfort. vamos a las escrituras para pedir sabiduría y confort. Then we spend time with Jesus. Y después pasamos tiempo con Jesús. Only then does the Holy Spirit use those words and that relationship to open our eyes spiritually to see what we couldn't see before. Y entonces es hasta después de todo esto que el Espíritu Santo usa sus palabras para abrir nuestros ojos espirituales y que podamos ver lo que antes no podíamos ver. See, Paul reminds us, 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. Veamos como Pablo nos lo recuerda en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Now, when our little group of four, my wife and my sister and her husband, were walking over the Pyrenees that day, Y entonces, en ese grupo de 4 personas que estábamos caminando, mi esposa, hermana, la hermana y el esposo de la hermana y él, there was only one thing that brought me comfort. solo había una cosa que me daba confort ese día. The path was full of sorrow. El camino claramente estaba lleno de dolor That path would have taken my heart. y ese camino probablemente se hubiera llevado a mi corazón. But I had read the guidebook. Pero yo había leído un libro guía. See, in the guidebook it says the path that day would be 24.5 kilometers. Y ese libro guía decía que el camino para ese día iba a ser 24.5 kilómetros. See, sorrow could have taken my soul, El dolor pudo haberse apoderado de mi corazón, but instead I trusted the book. pero por el contrario yo decidí confiar en el libro que había leído. And so I said to my wife and my sister and my brother-in-law, I said, we're almost there. Entonces yo me volví y le dije a mi esposa y a mi hermana y a mi cuñado, ya casi llegamos. Now, they weren't happy to hear that. They were getting ready to stone me with rocks. Y ellos en realidad no estaban felices de escuchar eso, estaban a punto de apedrearme con las piedras del camino. But I'd read the book. Pero yo había leído el libro. I knew we were almost there. Yo sabía que ya casi estábamos ahí. I was trusting in the plan as it had been revealed to me. Yo estaba confiando en el plan porque ya había sido revelado a mí. I trusted that my pain would come to an end. Yo confiaba y sabía que mi dolor se iba a acabar en algún momento. I trusted that no matter how I felt, I was not alone. Y yo confiaba en que no importa lo que yo sentía, yo no estaba solo. See, when you walk the ancient path with faith, even when you encounter sorrow, I know what it feels like. Entonces, si vemos que si caminamos esos senderos antiguos, incluso cuando sintamos dolor, sabemos que no estamos solos. I know it feels impossible. Y yo sé que a veces parece imposible, But if you'll remember his words, I promise you will make it. pero si usted recuerda las palabras de Dios, yo le prometo a usted que usted va a lograr
salir del camino, seguir el camino. Some of you may have just gotten off of the path of sorrow. Tal vez algunos de ustedes acaban recién de salir de ese camino del dolor. Some of you may be on it right now. Tal vez algunos de ustedes estén ahorita en el camino del dolor. Some of you don't know this, but you're about to walk that path very soon. Y tal vez algunos de ustedes no sepan esto, pero están a punto de iniciar a caminar el camino del dolor. So let me give you some words that will help. Entonces, déjenme darles unas palabras que les van a ayudar. Psalm 34:18. Salmos 34:18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. When you are at your lowest, God draws even closer. Cuando usted está en su punto más bajo, Dios se acerca incluso más a usted. When you experience a loss that we can't even put words to it, you can trust that God is right there with you. Cuando usted experimenta ese dolor que ni siquiera podemos ponerle palabras a ese dolor, usted puede confiar en que Dios está ahí con usted. You never walk that path alone. Usted nunca va a caminar ese camino solo. Isaiah 41 verse 10. Isaías 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. When you're walking the path of sorrow and you feel like you can't go another step, Cuando usted está caminando ese camino del dolor y usted siente que ya no puede dar un paso más. all your strength is gone. Toda tu fuerza se fue. God says, I got you. Dios te dice, yo te sostengo. Take my hand. Toma mi mano. Let me tell you, he's got one of those strong hands. Y Él tiene una mano bien fuerte. He's got a grip, and when he grabs hold of you, it's so tight it almost hurts. Y Él te agarra y te sostiene de una manera tan fuerte que incluso hasta a veces duele. But it means you won't slip away. Pero eso significa que usted no se va a salir de esa mano. He's got you. Él te tiene ahí. Don't be afraid. He's got you. No tengas miedo, Él te tiene. Psalm 23 verse 4. Salmos 23:4. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Sometimes the path is so dark and so lonely, it feels like no one could understand. A veces ese camino es tan oscuro y tan solo que se siente como que nadie lo entendería. Jesus would remind you, he says, I've been on that path before. Pero Jesús te recuerda de que Él ya ha estado en ese camino. See, when Jesus was in the darkest valley, almost all his friends deserted him. Cuando Jesús estaba en el valle más desierto, casi todos sus amigos se fueron. One friend betrayed him, Incluso uno de sus amigos lo traicionó and it looked like there was nobody there to help. y parecía que no había nadie ahí que lo pudiera ayudar. So he knows that path. Entonces Él sí conoce ese camino. So when you think there's no one who could understand, he says, I've been there. Entonces cuando usted crea que nadie puede entender, Él viene y te dice, yo he estado ahí. 2 Corinthians 1 verses 3 and 4. Segunda de Corintios 1, del 3 y 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren.
He has everything you need. Él tiene todo lo que necesitas. Psalm 73, verse 26. Salmo 73, 26. My flesh and my heart may fail, but my God is the strength of my heart and my portion forever. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. It's okay if you run out of strength, Está bien si usted se siente sin energía, sin fuerza, because He never will. porque Él siempre la tendrá para usted. It's okay to be weak, Está bien si se siente débil, because He never is. porque Él nunca lo es. Just remember that your hope is not in your own ability, but in His. Solamente recuerda que tu esperanza no está en tu propia habilidad, sino en Jesús, en Él. John 14:27. Juan 14, 27. Peace I leave you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Finally, Matthew 11, verse 28. Y finalmente Mateo 11, 28. The next time you find yourself on the path of sorrow, I want you to remember this verse. La próxima vez que usted se encuentre caminando ese camino del dolor, yo quiero que usted recuerde este versículo. Because this isn't just a verse. Porque no es solamente un versículo, This is an invitation. es una invitación. Because God knows where you are. Porque Dios sabe dónde estás, He knows what you're feeling. Él sabe lo que está sintiendo And He knows just what you need. y Él sabe lo que usted necesita. And so He invites you. Entonces Él lo invita. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. It's a rest that only He can give. Entonces es ese descanso que solo Él nos puede dar. My friends, will you walk the ancient path with me today? Entonces, mis amigos, yo les quiero preguntar, ¿están ustedes dispuestos a caminar ese sendero antiguo Let conmigo? us walk by faith when we walk the path of sorrow. Entonces, caminemos por fe cuando estemos caminando ese camino del dolor. Let's pray. Vamos a orar. Our Father, we thank you, Lord, for your love. Padre Señor, te damos gracias por tu amor. We thank you that we don't walk alone. Te agradecemos de que no estamos caminando solos. Lord, I pray this morning for those that find themselves on the path of sorrow right now. Señor, yo hoy te pido por esos que están caminando ese camino del dolor ahorita mismo. Lord, may your word and your presence be a healing to them. Señor, que sea tu presencia, sea sanidad para esas personas. Lord, would you draw them close to yourself Señor, que ellos se acerquen a ti and give a peace that passes all understanding. y que les pueda dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Father, for those that will soon find themselves on the path, may you help them, Lord, to be ready. Y Señor, que esos que pronto tal vez van a iniciar ese camino del dolor, te encuentren a ti y estén listos. That we could all be walking closer and closer to you each and every day. Que todos nosotros podamos caminar cada vez más y más cerca a ti, Señor. And that, Lord, as each of us receives the comfort from you, that we would comfort others as well. Y Señor, que así como nosotros recibimos ese consuelo de tu parte, Señor, podamos ser consuelo para otros. Because none of us walk alone. Porque ninguno de nosotros está caminando solo. We love you. We praise you. In Jesus' name. Te amamos y te damos honor y honra. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano de Dios. Y así, hermanos, estamos siendo despedidos. Que el Señor les continúe bendiciendo.